Listo. Gracias. Bueno, muy bienvenida a Gracia por estar acá en esta sesión. La verdad es que yo estoy muy feliz de que hayas accedido a venir y fue de verdad que muy generosa. Fue un sí rotundo cuando la invité, y para mí me hizo mucho sentido porque, bueno, llevo 9 meses en el negocio y siempre la he visto muy de la mano con Emily Layton, trabajando, organizando los coworks, o sea, literal, como ella como la cabeza de los coworks. eh, y nada, la última conversación para mí fue una mentoría de, no sé, ¿cuánto habremos estado hablando? 20 minutos, pero dije, tenemos que compartirlo con el equipo. Gracia lleva, para que todos sepan, este es su quinto año en Nuskin. Lleva un largo camino que sin duda con esa experiencia tiene mucho que transmitirnos. Ella tiene hoy día su rango Esmeralda. Sabemos que esto no es tan lineal, así que ahí nos va a contar bien un poco cómo ha sido ese camino. Y bueno, ha sido ganadora de un viaje de éxito, está calificando a Japón. Parte de su equipo está acá, así que a todas muy bienvenidas. Y yo digo, es nuestra Nicole Wallace de Nuskin, o sea, es igual. Amo. Además que, bueno, desde su marca personal, al menos que te sigo en redes, gracias, veo que tienes un estilo y una onda así que me encanta. Muy buen gusto, o sea, cualquiera pensaría que te dedicas a la moda o, bueno, no sé, a la decoración, al diseño. Pero la Gracia es abogada de profesión y trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. What? Me Sí. encanta, me encanta. Así que bueno, es una breve introducción. Te dejo el micrófono, Gracia, para que tú nos cuentes más y todo lo que quieras. Somos todo oídos. Ay, Gaby, qué linda. Gracias por esa introducción. Casi me pongo, bueno, ya estoy roja, pero casi me pongo fucsia. Eh, bueno, que en realidad encantada de estar en este espacio, de poder contarles un poco más de mí y así como de repente uno escucha la experiencia de alguien más, espero que yo también a través de este Zoom, de esta charla internacional, pueda a lo mejor ir impactando en el corazoncito de alguna que esté aquí escuchando ya en vivo, sino obviamente la grabación. Así que encantada. Bueno, efectivamente, como dijo Gaby, yo soy abogada y si bien fue algo que evidentemente marcó mi camino y fue algo que sí hoy en día lo agradezco y es parte de mí, llegó un punto en mi vida que justamente a raíz de la Corte Interamericana me di cuenta que yo no quería eso para mi vida. O sea, yo no estaba para estar encerrada en una oficina, yo no estaba para estar cumpliendo y sobre todo porque sentía que constantemente estaba cumpliendo expectativas de otro. Y ahí fue como este primer quiebre. Yo en realidad era súper joven, tenía en ese entonces 22 años, o sea, era realmente muy, muy joven, todavía ni siquiera había terminado la carrera. Y ahí fue cuando dije, no quiero esto para mi vida, pero no sabía por dónde ir. Yo siempre fui súper emprendedora, desde que era enana. Tuve mi emprendimiento de sombreros de playa, emprendimiento de aquí para allá, o sea, sí, sabía un poco lo que era armar algo propio y yo tampoco estaba dispuesta, porque era obviamente una de las opciones de empezar algo. Y lo loco es que justo antes dije, bueno, mientras tanto puedo estar construyendo algo a la par mientras termino mis estudios y finalmente pueda crecer y en el momento en que yo termine la carrera pueda decir chao pescado, pero yo aquí no estoy. Y lo loco que fue en relacionado a skincare. Y sí, en mi corazón decía, necesito algo que sea inteligente, que no tenga que invertir, que finalmente pueda diversificar en productos, pueda diversificar en lugares, pero como que sentía que no había por dónde. Y en eso me llega un mensaje de una amiga y me invita finalmente a este proyecto. En realidad ella no me dijo nada, simplemente me dijo, conéctate a este Zoom y ahí te vamos a contar detalles. Y yo no sé por qué me metí. Yo creo que ahí es un punto súper importante que algo que sí he hecho toda mi vida es escuchar mi intuición. Y mi intuición me dijo, métete. Y cuando me empezaron a hablar y me contaron del proyecto y me lanzaron toda la información,
honestamente yo no entendí nada. Como que yo salí del Zoom y sí había algo, un fuego interno que me decía, dale gracias por acá, pero no entendí nada. Y lo loco es que de hecho salí corriendo a decirle a mi mamá, mamá, tengo algo espectacular, esto es fuego, esto es el futuro. Y me dijo, ya, pero ¿qué es? No, no tengo idea. Cuando te lo entiendo te explico bien. Pero sí, ¿por qué se los comparto? Porque de repente pasa eso de que nos frenamos mucho por meter cabeza. Y yo siempre vuelvo a ese instante en que yo simplemente seguí mi intuición y seguí que algo que yo creo que todas hemos sentido decir de guata como, ay, siento que tengo que hacer esto, siento que me tengo que lanzar por aquí. Y eso fue lo que hice y es algo que hoy en día sí lo vivo en mi día a día, decir, cuando mi guata, mi intuición me está diciendo algo, lo tengo que seguir. Y, y en realidad sí fue como me lancé, partí, o sea, yo en realidad cerré el representante de marca en ese entonces, uno no, eras tú contigo misma. O sea, no estaba esa posibilidad de que con el equipo podía ir cerrando como este tema más en conjunto, y lo cerré literalmente en una semana. Y yo dije, o sea, si lo cierro en una semana, el Team Elite lo cierro en 2 meses, o sea, que aquí nadie me frena. Pero ahí llegó como este primer instante en que me enfrenté conmigo misma y me enfrenté a mi gran temor, era no sentirme merecedora, era sentirme muy chiquitita y era rebajarme. Y en ese momento fue cuando yo empecé a enfrentarme justamente con eso, o sea que es parte del negocio, es justamente enfrentarte contigo misma y tus mayores miedos. Yo ahí fui cuando fui identificando que yo venía muy rota, venía de, hay distintas situaciones de vida que literalmente me partieron en 10.000 pedazos y si bien ya lo había como vuelto a armar, seguía roto. Y ahí fue como ese primer obstáculo muy grande que era yo misma. Y yo decía, no puedo creer que yo sé que tengo las capacidades, yo sé que tengo todo el material, porque cualquier persona que tenga las ganas, efectivamente lo puede hacer, lo puede armar y lo puede construir y le puede ir muy bien. Entonces, como que estaba esta dicotomía que yo decía, estoy haciendo todo lo que está en mis manos, pero no estoy viendo estos resultados que yo quiero. Y ahí fue cuando fue esta primera apertura en trabajar en mí misma a la par de estar desarrollando el negocio. Y ahí fue cuando empecé a identificar distintas heridas, distintas cosas que me estaban frenando y que no solamente me estaban frenando en el negocio, me estaban frenando en la vida en general. Y eso yo diría que fue ese primer obstáculo gigante que me enfrenté. Y de repente llegó un punto en que obviamente sí estuve teniendo crecimiento personal en el negocio y llegó un punto en que empecé a enfrentarme a una vida que yo realmente no quería. Estaba literalmente en ese entonces, estaba estudiando el examen de grado, que es bueno, en Chile es bastante intenso, o sea, yo imagínense que estaba de 9 de la mañana a 9 de la noche estudiando de corrido, solamente con 30 minutos de descanso. Y ese era mi día a día de lunes a viernes y no paraba, era non-stop. Pero les digo que lo viví con una gratitud y con una abundancia que si no hubiese sido por el negocio, no lo hubiese podido vivir así. Y ahí fue cuando hice ese punto de quiebre, que yo les diría que fue el más importante para empezar a ver resultados distintos en mi negocio. Yo no es que lo abandoné, yo seguí desarrollando el negocio, yo seguí creciendo, pero obviamente era desde un lugar en que yo decía, este sistema no lo quiero en mi vida. O sea, yo no quiero estar finalmente regalándole tiempo a nadie más que no sea algo que a mí me haga sentido y un proyecto finalmente que hoy en día me hace mucho sentido, que es para la vida, incluso para mis hijos. Y, y en eso fue cuando, en realidad igualmente lo agradezco todo ese proceso, porque como les digo, o sea, lo viví con tal abundancia y con tan gratitud, que ahí fue cuando realmente logré entender cuál era el mindset que tiene una Team Elite. Ahí fue cuando lo entendí. Y ahí fue cuando empecé a llevar justamente la vida desde ese lugar de sentirme yo quien tenía las riendas de mi vida. Y literalmente yo siempre le decía a la Emi, Emi, yo sé que
hoy en día el negocio lo tengo creciendo, pero no a la velocidad que quiero. Y yo le dije, el 15 de diciembre yo doy mi examen de grado. El 16 de diciembre me tomo un break y el 17 de diciembre, como ave fénix, salgo de la ceniza. Y literalmente lo hice así. 15 de diciembre di el examen de grado y yo por supuesto sabía que lo iba a pasar y que me iba a ir increíble porque yo lo había visualizado y había puesto toda la energía y toda la acción para que eso pasara. Y así fue. Y lo más loco, y aquí quiero un poco llevarlo a esta parte de la importancia de esto de la manifestación, de la visualización, porque yo literalmente no sé por qué me visualizaba dando el examen de grado vestida de naranjo. En realidad es un color que a mí me fascina y no sé por qué era esa la visualización. Ojo, que yo no tenía ropa naranja y tampoco lo estaba buscando. Y lo loco es que di justamente el examen de grado vestida entera de naranjo. Y fue finalmente esto de al día siguiente, descanso total, fue hacer un reset y el 17 de diciembre yo ya estaba modo, ok, yo levanto esto como sea. Y me creerán que desde el 17 hasta el 31 crecí lo que no había crecido durante 3 años. O sea, en menos de un mes crecí lo que no había crecido durante 3 años. Y yo les diría que la acción no era distinta. Lo que era distinto era finalmente esa convicción y esa postura con la que yo finalmente enfrentaba el negocio. Y ahí fue cuando yo realmente, sin buscar, llegó una de mis socias Power, que empezó a desarrollar el negocio desde Perú, alguien que además físicamente somos súper parecidas, así que era muy loco. Y fue como empezar justamente a, como les decía, o sea, tomar las riendas de mi negocio. Porque yo antes siempre esperaba que un otro hiciera y esperaba que los resultados dependieran de un otro. Y ahí, como con todo este proceso del examen de grado, que yo empecé a justamente entender que no podía esperar que hubiese alguien más que hiciera que finalmente este negocio funcionara. Yo tenía que buscar la forma de. Y ahí fue cuando empecé a crecer, entre medio cerré el Rubí, me gané el viaje a París y de nuevo aquí hay otro, como otro cambio en mi mentalidad porque a mí me pasaba mucho en que yo decía, sí, voy con todo, sí, voy no sé qué, sí, vamos por el viaje tanto, sí, vamos por este viaje, no sé qué, pero honestamente yo en ese minuto no estaba dispuesta a dar la acción que era necesaria para encontrar ese tipo de resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que empezaba con todo, entre medio empezaba a guatear y después no me ganaba ningún viaje. Entonces, en París, o sea, cuando dijeron el viaje a París, yo dije, este viaje me lo gano como sea y voy a poner toda la acción que esté a la altura de ese resultado. Y nuevamente, la acción no era distinta, sí era distinta con el compromiso que yo me lo tomaba y era distinto finalmente el nivel de responsabilidad con el que yo lo hacía. Y yo en ese entonces también trabajé mucho la cabeza, porque yo decía, este tipo de finalmente de resultado, tengo que estar también a la altura mentalmente para poder ganármelo. Y también muy loco, porque ahí yo también estaba trabajando para el Estado como abogada, eso era lo que tenía que terminar para finalmente ser abogada, y estaba, o sea, esto era no me acuerdo, pero en diciembre también. Y ahí estaba con una clienta en que, bueno, ahí estaba con la jueza, estuve ahí un poco haciendo el alegato, etcétera, y de repente, una vez que ya le tocaba justamente a mi clienta un poco hablar directamente con la jueza, me puse a analizar la situación. Me podrán creer que esta señora, ojo, a mí me quedaban un par de puntos, pero yo sabía y estaba convencida que yo iba a estar y me iba a ganar el viaje. De repente veo a la señora, o sea, a la clienta, y que literalmente tenía una torre Eiffel gigante en su polera y que salía París, 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 París por todas partes. Y ahí fue cuando yo realmente vi esa señal y yo dije, o sea, listo,
París ya está, o sea, ya me voy y ya está. Y lo lindo, y un poco también para que animarlas a que de repente no es que no tengamos las señales, es que no estamos abiertas a verlas, ni oírlas, ni percibirlas. Y les prometo que, o sea, el 21 de diciembre yo ya había triplicado la cantidad de puntos que tenía que hacer para cerrar el viaje. Y después, un poco todo lo que fue la trayectoria, o sea, fui creciendo, mi equipo explotó justamente, yo creo que también eso es un shot de energía para tu equipo, cuando te ven que tú estás creciendo, que tú estás teniendo resultados, que las inspira y lo ven posible para ellas. Y de repente fue este proceso en que yo ya me iba a casar. Y ahí fue cuando yo me dejé estar. Y empecé a decir, bueno, si ya tengo un equipo, bueno, voy a dejar de invitar porque en realidad tengo menos tiempo. Y empecé a dejarme estar mucho porque yo estaba confiada que ya todo estaba hecho. Y en realidad siempre yo fui de cumplir y esto siempre se lo he mostrado y se lo he dicho a mi equipo. O sea, yo jamás, de nuevo, no iba a dejar que el resultado dependiera de alguien más, pero cumplía. No iba dando el 100% como lo hice para París. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Mi equipo empezó a cumplir. Y después de cumplir, cuando ya estábamos bright, modo luna de miel, empezó a dejar de cumplir. ¿Pero por qué? Porque yo estaba dejando de cumplir. Independiente del resultado, porque, o sea, siempre fui de hacer los puntos, pero yo estaba dejando de cumplir en cuanto a la responsabilidad y la acción en que estaba tomando. Había dejado de invitar, había dejado de finalmente estar en modo de darle esa energía y ese aire al negocio, que finalmente cuando uno invita y trae gente nueva, y empezó a pasar que todo lo que yo había armado en poco tiempo empezó a caer. Y ahí está como una experiencia y que yo lo agradezco porque digo, el día de mañana, y esto también se los recomiendo a cada una de ustedes que lo tomen así. Cada vez que tengan un obstáculo, cada vez que tengan algo que a ustedes les cuesta y cada vez que haya algo que les impida finalmente tener el resultado que ustedes quieren, tómenlo como un regalo. ¿En qué sentido? En que va a ser algo que ustedes le van a poder entregar, las herramientas que ustedes le van a poder entregar a todas sus socias. Y eso yo lo aprendí años atrás, en decir todo lo que a mí me está costando, todo lo que hoy en día me estoy fallando, va a ser finalmente lo que me va a poder enseñar, o sea, tener esa fuerza para poder entregársela el día de mañana a esa socia que vive algo así. Porque cómo yo voy a poder decirle, oye, tranquila, a mí también me pasó eso, si es que no lo viví. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno en la vida tiene dos situaciones, dos caminos. Frente a una misma situación, tú puedes expandirte o contraerte. Siempre. Siempre están esas dos opciones. Y en realidad la opción que tení, la opción que tomé, va a ser igualmente válida, pero va a ser tu decisión. Y cualquiera puede tener un montón de razones por las cuales contraerse y decir, no, en realidad, ¿sabéis qué? Mi equipo se cayó. Que ya el viaje dejó de estar tan cercano, a pesar que yo ya me gané uno y ya el crecimiento frenó. Y ya, o sea, todo se fue a la shit. Pero yo en realidad empecé a tomar eso como decir, ok, a ver, veamos, ¿qué es lo que yo hice que finalmente no tuviese ese crecimiento que yo hubiese tenido? ¿Qué hay de distinto? Y ahí hice esa introspección de decir, a ver, gracias, dejaste de hacer esto otro, dejaste de hacer esto, pero tú ya sabes hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Dije, ok, esto es un aprendizaje, esto me sirve y es finalmente una fuerza para el día de mañana yo poder entregársela a quien lo necesite. Y decidí expandirme, agarrar una hoja en blanco y decir de aquí en adelante.
y yo de nuevo tomo las riendas de mi negocio. Y, y esto en realidad es como la vida, o sea, yo creo que cualquiera tiene un montón de cosas que le pueden estar pasando, que pueden estar en su cabeza, porque afortunadamente este negocio es como nuestra vida y es un reflejo de nuestra vida, que puede ser desafortunado porque si uno deja que nuestra vida se como que nos controle, todo lo que pasa externamente nos controle, pasa a ser algo horrible. ¿Por qué? Porque uno empieza a tomar todas esas cosas que pasan en la vida como una razón y una excusa para no tomar control tú sobre tu propia vida. Y eso no quiere decir que las cosas van a pasar. O sea, los niños, la carrera, la economía, lo que sea, todo puede pasar, pero la diferencia está en cómo esas cosas externas te vuelven a ti a, a finalmente a dominar. Entonces, y eso, ¿por qué les digo esto? Porque al final toda mi trayectoria y todo lo que yo fui viviendo, que uno dice, o sea, si a mí me hubiese encantado que hubiese sido en menos tiempo, sí, me hubiese encantado. Pero por otro lado digo, hoy en día soy alguien mucho más madura, mentalmente hablando, en cuanto a mindset, que lo que era hace 5 años. Por lo tanto, todo ese proceso fue perfecto. Porque yo esa bajada tremenda no la hubiese podido enfrentar de la misma forma si es que yo no hubiese transitado con lo anterior. ¿Y por qué también les cuento esto también? Porque de repente, obviamente lo más lindo es comentar los logros, el éxito que uno tiene, las cosas que uno va logrando, lo lindo que se ven las cosas, pero la realidad es que en este negocio uno no crece así. Uno tiene sub y alto y de repente eso te lleva a crecer el triple, el cuádruple y el quintuple, afortunadamente. Pero ¿dónde está lo que te permite en esas bajadas el justamente mantenerte? Uno es tu mentalidad, pero por sobre todas las cosas es esa visión. Y algo que no cambió nunca, 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 desde el minuto que partí, fue la visión que yo tenía con respecto a mi vida y esa vida de sueños que yo tenía. Y una de las cosas que yo siempre digo, o sea, desde el minuto uno yo visualicé mi casa en Italia, en que yo invito a toda mi gente, a todas mis amigas, a toda mi familia, a todos, y disfruto con todos ellos en esa casa en Italia. Y nunca cambió. Está ahí, esa casa en Italia, y yo sé que en el momento que sea, van a estar todas ustedes ahí compartiendo entre todas. Entonces, invitarlas a que si el resultado no está siendo conforme a lo que ustedes quieren, uno, tomen las acciones directamente proporcionales al resultado que quieren. O sea, no esperen tener un viaje si es que no están dispuestas a hacer las acciones que sean directamente proporcionales a ese resultado. Entonces, uno, sean suficientemente críticas y busquen ese cambio, a lo mejor si es que creen que le está faltando, pero muchas veces no es un tema de qué es lo que me está faltando, sino que es como con qué responsabilidad me lo estoy tomando. Y por otro lado, no cambien la visión nunca, porque esa visión, si la tienen en su corazón, es porque está disponible para ustedes. Y si ustedes la cambian, están diciéndose que ustedes no lo pueden hacer. Así que eso un poco de mi trayectoria y mi historia. No sé si, bueno, aún tenemos tiempo porque no he visto el reloj, pero para algunas preguntitas o algo. Estamos perfecto en el tiempo, súper, súper bien. No sé, abro el micrófono, chicas. ¿Alguna quiere preguntar algo en específico respecto a esta carrera de Gracia en estos 5 años? La verdad es que, bueno, mientras alguien de repente piensa o levanta ahí la manito, yo estoy wow, o sea.
cada vez que escucho historias, y yo te había escuchado antes, y siempre van quedando distintas informaciones Mm. como retenidas. Y también me he dado cuenta que las personas vamos contando cosas en profundidades distintas. El énfasis que nos diste hoy día de cómo reponernos a momentos en la carrera que no nos está resultando el negocio. Pucha, yo creo que viene súper de cajón. Quizás somos varias las que estamos en esta sensación de que no está resultando como queremos, y le estamos poniendo mucha energía, así que está buenísima esa parte. Quizás, no sé si alguien levantó la manito, ¿no? No, creo que no. Si no, hacerte una pregunta, tengo creo que dos preguntas que me interesaría ver cómo, desde tu visión, cómo que nos puedes contar. La primera tiene que ver con la postura. ¿Cómo trabajaste tu postura para, no sé si fue en ese cambio de mindset así como brusco, cuando cuentas que realmente adquiriste este cambio de a Team Elite, como ese mindset Team Elite, lo adquiriste antes, porque si la rompiste como RDM en 2 días, me imagino que saliste a vender con todo. Y ahí esa es mi segunda pregunta. ¿Cuáles son tus tips ahora, quizás mirando en retrospectiva, con todo tu aprendizaje, eh, desde la postura y los tips de cómo salir a recomendar los productos para, en el fondo, ir alcanzando estas metas sin depender del equipo? Me encanta, me encanta, me encanta, porque miren, honestamente yo creo que hasta el día de hoy sigo nutriendo esa postura y esa confianza. Yo creo que somos muy, muy críticos con nosotros mismos y eso nos frena un montón. Pero lo que yo sí me sirvió es mantenerme accionando mientras me estoy fortaleciendo en. O sea, yo mucha, y lo pongo sobre la mesa, o sea, a mí me costaba N el creer finalmente que yo podía compartir, por ejemplo, en redes sociales. Yo moría de vergüenza, a mí de verdad, o sea, lo pensaba 10 veces, miraba la historia que iba a subir 10 veces y recién ahí la subía. Y muchas veces dejaba el celular de lado para no volver a subirla. Esto es un ejemplo muy puntual, pero es algo que yo creo que a muchas le pasa, como esta parte de sentirse vulnerable al mostrar algo que a lo mejor puede ser muy chico y que lo más probable es que en la retina de la gente quede en un segundo y listo, ya fue. Pero lo que yo sí iba haciendo era seguir manteniendo esa acción a pesar de ese, como de esa falta de postura, esa desconfianza o ese miedo. Pero lo que yo sí fui haciendo de la mano de todo este proceso era justamente el escribir. Escribir, visualizar y meditar. Esos son tres, y bueno, leer, pero como más en relación a la pregunta, eran esas tres acciones. Yo durante el proceso del examen de grado visualizaba, manifestaba también y justamente también meditaba. Y eso me ayudó mucho a justamente tener una visión clara de cómo yo quería que fuera la gracia con esa seguridad y esa postura que yo creo, y por eso también digo, eso se sigue nutriendo, porque uno también, en base a cómo viene hoy y cómo uno quiere verse, viene también con un montón de creencias y algo, cosas que te limitan. Entonces, la seguridad que yo creía o esa postura que yo creía que necesitaba es muy distinta a la postura y a la seguridad que hoy en día yo veo, ¿se entiende? ¿Pero por qué? Porque estamos en constante también transformación. Entonces, a lo mejor la realidad de que yo en ese entonces sentía era justamente el sentirme con una tremenda postura, era que yo pudiese compartir algo sin finalmente sentirme incómoda. Hoy en día, eso ya está inserto en mí, entonces hoy en día esa postura que va cambiando, o sea, voy buscando otras cosas de seguir nutriéndola. Pero sí, como les digo, o sea, esa visión que yo tenía de esa gracia, con esa confianza y con esa postura, la iba nutriendo todos los días. Entonces, sí es algo que no es necesario y de repente es lo que uno cree o lo que
de repente Instagram, redes sociales, como que nos muestra es, no, tú tienes que meditar como si estuvieras siendo un monje en el Himalaya. No, meditar implica conectar tu cuerpo con la respiración y el presente. Eso es meditar, punto. Y no va a ser perfecto jamás. De hecho, lo más probable es que tú, sobre todo al principio, no puedas borrar tus pensamientos. Estés pensando ahí una y otra vez, y una y otra vez. Lo importante es que tú mantengas justamente esa acción. Porque es la importancia justamente de meditar, lo que te ayuda a estar en el presente es justamente borrar el lo que pasó o el futuro. Y cuando uno borra eso, te centras en lo que tú realmente eres. Y si tú te abres a eso y además empiezas a trabajar fuertemente esa visualización, es lo que tú empiezas a construir y es lo que empiezas a crear. Entonces, yo usaba justamente también esa parte de la visualización como una herramienta de empezar a impregnar esa sensación de lo que para mí era esa postura, ¿ya? Y por otro lado, también el que yo estaba manifestando. Y yo me decía distintos mantras todos los días, que en un principio no lo creía. O sea, yo me repetía todos los días, eres una mujer power, te mereces todo lo que está disponible para ti y más, y te mereces tener un negocio expansivo y abundante. Y lo repetía una y otra vez y al principio no me lo creía, al principio sentía que estaba repitiendo, pero cuando lo iba haciendo detrás de la meditación y la visualización, esto que al principio podía ser forzado, ya lo sentía parte de. Era así, simplemente seguir con esta, como, con esto que ya estaba internamente en mí, que simplemente se estaba dando en la vida material física. Entonces puede ser porque, ojo, a mí este tipo de cosas, cuando me hablaban de la meditación, de la visualización, que no sé qué, a mí me costaba N. Porque, obvio, yo venía de leyes, la certificación, la ley, que no sé qué, si es comprobable, eso es. Y, y honestamente, yo al principio era muy reacia a eso, muy reacia. Y yo decía, no, ok, dame un tip concreto. O sea, no sé, tengo que saltar 7 veces y ahí lo logro. Para mí era eso, o sea, si yo podía hacerlo físicamente en una acción, eso era algo que finalmente podía hacer y lograr y crecer. Y cuando me abría esa parte interna, que de nuevo es como muy alineado con lo que yo les decía, en trabajar eso de la parte interna, fue cuando empecé a ver resultados justamente en el negocio, en esta postura y justamente también en resultados. Entonces, para todas las que yo lo están haciendo, sigan haciéndolo, manténganse, porque ahí está la parte difícil, en esa constancia. Y la que aún no lo ha hecho, anímese de verdad, de todo corazón, a hacerlo, a hacer esto distinto, a hacer algo que no has hecho y que por más que puedas tener loco y de repente como chamán, bueno, háganlo y confíen, porque no solamente se los digo yo, sino se lo dicen todas las que tienen éxito en este negocio. O sea, no hay team elite que no haga ese trabajo. No lo hay. Entonces, para mí, la respuesta es internamente y cómo fortalecer esa parte interna es nutriéndola. Es como darle ese alimento. ¿Y cuál es ese alimento? Viene justamente de esta convicción de ti misma. ¿Y cómo la puedes ir creando? Desde acá. Y tenemos esas herramientas claras que son meditar, visualizar y manifestar. Así que eso, no sé si respondí porque ya se me olvidó cuál era la pregunta. Sí, está perfecto. La primera parte de la postura y la segunda parte quizás tiene que ver con ir más concreto a cómo salir a recomendar. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo alguien que está partiendo Mm. o que está yendo por su RDM o quizás logró su RDM pero está ahí, como quiere ir al siguiente step? eh, ¿cómo formar esa base sólida de puntos? Yo diría que es, o sea,
hablar hasta con las piedras. Para mí es eso. Y no hay mensaje perfecto, no lo hay. O sea, no busquen eso, el mensaje perfecto, porque lo más importante es con la energía que uno lo transmite. Y eso, por eso yo creo que no hay como una respuesta concreta de cómo yo lo comparto o qué es lo que tengo que decir. Es justamente respirar Nuskin, como ahí dice la Pía. Y les digo también que, les digo cuál fue mi invitación, o sea, quién me invitó al negocio, su mensaje fue, hola Gracia, ¿cómo estáis? Oye, querí generar y signo de dólar. O sea, es la invitación más fatal que uno puede tener. Efectivamente, es fatal. Pero yo estaba justamente abierta a escuchar algo distinto. Entonces, nuevamente, hay un tema de que uno, no está el mensaje perfecto, pero también hay otra cosa que ya no recae en ti y es que la persona esté abierta a eso, sea con el producto o sea con el negocio. Si la persona no está abierta, tú por más que le des el paraíso, no lo va a ver, no lo va a ver. Si la persona está abierta, lo va a ver. Si la persona está abierta a cuidarse, va a ver los productazos que tenemos. Si la persona está abierta a escuchar algo distinto, un negocio distinto, va a ver este tremendo negocio. Y va más allá de la información. Yo no entendí o sea, finalmente el modelo de negocio en un principio. El plan de compensación lo entendí yo creo que un año después. O sea, como que no creo que vaya con un tema de la información, qué es lo que uno dice, cómo lo dice, pero sí partan de la base de lo que están compartiendo es oro. Si ustedes parten de esa base, lo van a compartir con tal energía que la persona lo va a ver como efectivamente es oro. Ojo que ahí obviamente, como les digo, o sea, depende si la persona está abierta a verlo como oro o no. Pero si no está abierta a verlo como oro, el día de mañana puede estarlo. Y está bien. O sea, también hay que verlo como yo estoy sembrando en cada persona en que yo le abra esa puerta. Por lo tanto, mientras más personas le cuento de que tengo oro en mis manos y que también ellos pueden tener oro para sentirse y verse mejor y para tener una vida distinta, entonces la gente lo va a tomar. Y si no, le va a quedar ahí. Y cuando está abierta a ver ese oro, lo va a ver, y si no, lo puede compartir con alguien más que está abierto. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo le diría para alguien que está cerrando cualquier meta? Es incomódate, habla con las piedras, con todo el mundo, porque así es, o sea, es parte de, y parte de la base de que lo que tienes es oro. Y si aún no sientes que es oro, empápate hasta que tú sientas que es oro. Porque si tú aún no sientes que la Lumia Spa es oro, la persona no lo va a percibir. Entonces, pásate la Lumi y pásatela hasta que sientas que es oro y sácate la foto, ve la diferencia, pásasela a otras personas para que también veas su reacción. Encuentra la forma en que tú creas que el producto es oro. Y por otro lado, el negocio, si aún no lo sientes oro, porque a lo mejor hoy en día no has visto el resultado que estás esperando, ve el testimonio y la experiencia de otras personas. Ve quién te hace conectar. O sea, por ejemplo, a mi hijas me hace conectar N. Entonces yo cada vez que me siento desconectada voy donde Has. Sea que vea una historia, sea que vea algún video, sea que voy y hablo con ella. Entonces, encuentren esa forma en que ustedes vayan encontrando el producto o el negocio oro, porque si ustedes lo ven como oro, van a poder salir a compartirlo y la gente lo va a percibir como oro. Así que eso. No les puedo decir un mensaje concreto porque creo que no lo hay. Me encanta. Creo que es casi imposible que no estemos cada una con algo de lo que contaste ahí como reflexionando, porque realmente eh, no creo en las casualidades, realmente hay una sincronía, por algo estás acá.
y esto me lo súper, súper confirma. Qué Así que linda, muchas gracias. gracias, gracias por todo, tu generosidad, tu buena onda. Así que nada, súper Qué agradecerte. No lindo. sé si Pau o alguien quiere dar algunas palabras. No, bueno, más bien lo está escribiendo, agradecerte, Gracia. La verdad es que, como dice Gaby, siempre nos gusta traer a nueva gente, a hermanas del negocio, a estos foros porque nos dan obviamente ideas nuevas dependiendo del momento en el negocio en el que estamos nosotras. Yo me quedo, les hago rapidísimo mi resumen me encantó eso que dices de estoy yo, está mi nivel de mindset a la altura del resultado que digo que quiero, ¿no? Me quedo así de, "Ugh". No sé si entonces es muy personal, pero me atravesó. Obviamente esto de tomar con responsabilidad, ¿con qué responsabilidad me lo estoy tomando? Voy por el mundo diciendo, quiero ganarme el viaje, quiero el Team Elite, quiero el Team Elite, pero me estoy tomando esto con esa responsabilidad que conlleva, que creo que va muy a la par del anterior. Esto de clave que creo que nos pasa a todas, pero sobre todo al inicio, que nos cuesta trabajo creer en los productos creo que si los usas no tanto, pero en el negocio, porque tal vez inmediatamente no estás viendo toda esa abundancia de la que siempre hablamos, pero eso de seguir accionando mientras me voy fortaleciendo me parece básico y creo que también conforme vamos dando esos saltos hacia diferente rango, hacia armar equipo, etcétera, van requiriendo que vayamos fortaleciendo otras ciertas cosas, pero en el Inter yo sigo accionando, no espero hacer la mejor líder y saber haber leído 32 libros de liderazgo para enseñarle a mi equipo, y estos tres que ahorita mencionaste, incomódate, habla con todo el mundo, cuántas veces no decimos ya nos acabamos nuestros contactos, ok, entonces no estamos hablando lo suficiente, haciendo cosas que nos saquen de nuestra rutina. Y bueno, sí, lo que dices, creo que varias aquí lo sabemos, el oro que tenemos tanto en el modelo del negocio como en los productos. Y me anoté esto que dijiste, que te lo decías muy al inicio, de me merezco un negocio expansivo y abundante. Lo incorporo a mis post-its aquí como sí, de decretar y que al principio tal vez se siente forzado, pero si lo vamos incorporando junto con todas las otras técnicas y acciones que nos pues reafirmaste que tú haces, creo que se va haciendo esta bola de nieve en el que pronto empieza a aligerarse, ¿no? Y que va rodando un poquito más fácil en cierto sentido, pero gracias, me quedo con aparte tu buena onda, tu buena vibra, tu sonrisa. Así que gracias, me encantó tenerte aquí. Y bueno, si alguien más tiene por cuestiones de tiempo algo especial que quisiera hablar con Gracia, búsquela, sígala. Y bueno, gracias a todas por estar aquí. Voy a detener la grabación y la paso, pues bueno, para que la volvamos a ver las veces que sean